Capítulo 1. Una mujer en busca de justicia. Mientras que los dirigentes de los países se centran en buscar el crecimiento económico nacional, cada uno de sus habitantes está buscando obtener una mejor calidad de vida. El aumento del Producto Interno Bruto no garantiza un beneficio en torno a la igualdad y a la equidad entre los ciudadanos. Se necesitaría entonces generar algunos debates que al menos visibilicen a los menos favorecidos y donde se pueda ver todo lo que se le puede ofrecer a los ciudadanos para que tengan una mejor calidad de vida. Según como escribió el economista pakistaní Haque en su informe inaugural para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, decía que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Esta puede parecer una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera. Desde este enfoque es importante entonces analizar la vida de las personas de acuerdo a los contextos en los que viven y las oportunidades que allí se les presentan. Entonces, Nussbaum nos presenta en este capítulo una historia que hace parte de esos ciudadanos que no son tenidos en cuenta. Esta es la historia de Bashanti, una mujer del noroeste de la India, con una historia marcada por una serie de elecciones sociales y gubernamentales en varios ámbitos, como la desigualdad de género y las pocas posibilidades que socialmente se le ofrecen. Sin embargo, Bashanti toma una decisión importante en su vida que la ayuda a lograr una independencia económica, laboral y conyugal, lo que la lleva a tomar sus propias decisiones y acceder poco a poco a una participación política y a un mejor estilo de vida. Si vamos entonces a leer el contexto de Bashanti, se puede mirar toda su historia y todo lo que le ha tocado vivir desde su posición como mujer en este país y desde la clase social a la cual pertenece. Y desde ahí se encuentran diferentes respuestas en torno a la falta de oportunidades que ella ha tenido. Pero si volvemos a la historia de Bashanti en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto, que habla de las buenas prácticas en la política económica de los países que los llevan a obtener mayor inversión extranjera y a tener un estatus frente a otros estados, es muy evidente que este impacto no llega a la vida de Bashanti. Este impacto no soluciona sus problemas y no le ayuda mucho, pues en realidad ella no se entera porque no le llega para nada a su vida. La realidad es que estos beneficios que se dan en los países se ven reflejados sobre todo en primera instancia en las élites de la ciudad. Entonces, desde esta mirada sería muy interesante tener un enfoque que define el rendimiento y éxito de una nación, no solo en torno al crecimiento económico, sino en torno a las oportunidades que tiene cada persona, y leer estas historias de acuerdo al enfoque de las capacidades, que otorgue una alternativa al enfoque del PIB, donde se pueda mirar no solamente el crecimiento económico, sino también las importantes virtudes que tienen los ciudadanos que habitan cada ciudad, cada país. Capítulo 2. Las capacidades centrales. Después de hablar sobre la historia de Bashanti, la autora introduce un segundo capítulo en que habla sobre esas capacidades que son las protagonistas del enfoque que propone. El enfoque de las capacidades humanas es una aproximación a la evaluación de la calidad de vida y la teorización sobre la justicia social. Partiendo de esa premisa, la autora entabla una pregunta esencial en el desarrollo del enfoque: ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Con esta pregunta se evidencian los fines del enfoque, el cual se pregunta por el bienestar y también por las oportunidades disponibles para cada ser.
Defiende que el bien crucial que la sociedad y el Estado debe promover a sus habitantes es un conjunto de oportunidades comprometidas con el respeto a las facultades de autodefinición de las personas. Reconoce que para la comprensión y producción de capacidades hay que entender la naturaleza de cada una de ellas. Y además se ocupa de la injusticia y la desigualdad, referida a las fallas u omisiones de las capacidades que se reflejan en discriminación o marginación. Pero, entonces, ¿qué son las capacidades? Son un conjunto de oportunidades para elegir y actuar. Estas no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino también las libertades y oportunidades creadas por la combinación de esas facultades personales y el entorno político, social y económico. Es así que la autora menciona 3 tipos de facultades que el ser humano tiene. La primera de ellas hace referencia a las libertades y las llama capacidades combinadas. La segunda hace referencia a esas características de la persona, como personalidad, salud, percepción, entre otras, las cuales son llamadas capacidades internas. Y unas terceras hacen referencia al equipamiento innato del sujeto, el cual son las facultades que el individuo trae consigo al mundo, y estas son llamadas capacidades básicas. Pero se debe anotar que aunque el enfoque promueva las áreas de libertad de cada sujeto, es decir, la libertad de elección, el Estado también debe generar algunas opciones obligatorias para la potenciación y seguridad del ser humano. Hasta aquí ya se ha hablado de varios tipos de capacidades, pero ellas aún no son las capacidades centrales y antes de definirlas hay que tener en cuenta varios aspectos relevantes. A la hora de seleccionar una lista de capacidades es importante primero establecer el fin que se va a perseguir. Asimismo, si la meta es establecer unos principios políticos que puedan servir de fundamento para el derecho constitucional y las políticas públicas de una nación que aspire a la justicia social, se debe también invocar la noción de dignidad, respeto y de vida digna, términos que su significado deben esclarecerse en sus principios políticos. Con lo anterior, se entiende que todas las personas, siendo consideradas como ciudadanas, tienen los mismos derechos y merecen igual respeto de parte de las leyes e instituciones. Por esto, la noción de igualdad también cobra un papel primario dentro de la teoría. Después de haber descrito un poco las cualidades del enfoque, se llega a la lista de capacidades que la autora propone. Para la elaboración de esta, una pregunta específica. ¿Qué se necesita para que una vida esté a la altura de la dignidad humana? Para responder esta pregunta, la autora propone 10 capacidades centrales que son la vida, la cual hace referencia a que se tenga un tiempo de vida de duración normal. Salud física, poder mantener buena salud, alimentación adecuada y un lugar adecuado para vivir. Integridad física, poder desplazarse libremente, estar protegido de ataques violentos, disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas. Sentidos, imaginación y pensamiento, poder utilizar estos de un modo verdaderamente humano, un modo cultivado y formado por la educación adecuada. Emociones, poder amar, vivir los duelos, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada. Razón práctica, poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida. Afiliación, tener empatía por los demás, participar de formas diversas en la interacción social y tratarnos todos como iguales. Otras especies, poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, las plantas y el mundo. Juego, poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. Y la última es control sobre el propio entorno. Esta se divide en 2. Un entorno político, en el cual se pueda participar de forma efectiva en las decisiones políticas, tener protección a la libertad de expresión y la de asociación. El otro es el material, poder poseer y adquirir propiedades en igual de condiciones que las otras personas y tener un trabajo en un plano de igualdad con los demás. Para concluir con el capítulo, debemos decir que el enfoque de las capacidades se centra en la protección de ámbitos de libertad cruciales en el sujeto, los cuales, si son suprimidos, hacen que la vida no sea digna. Es por eso que la autora tiene la concepción de justicia social en la que el respeto por la dignidad humana obliga al Estado a proveer a los ciudadanos que puedan estar por encima de un umbral mínimo en todas y cada una de las 10 áreas:
seleccionando métodos y aspiraciones no utópicas para desafiar a la nación y que así puedan mejorar. Capítulo 3. Una contrateoría necesaria. La economía del desarrollo se analiza mediante enfoques que pretenden medir la calidad de vida que se da en los países de todo el mundo. Esta se puede observar desde diferentes enfoques. Por una parte está el enfoque del PIB per cápita, donde se relacionan los bienes y servicios que se tienen a nivel general con la cantidad de personas que habitan en el país, lo cual supone una mejora en la situación de las personas pobres. Sin embargo, el aumento del crecimiento económico no mejora automáticamente la calidad de vida en ámbitos importantes como los de la salud y la educación, ni con el surgimiento o estabilidad de la libertad política, ya que no se fijan indicadores distributivos, lo que conlleva otorgar notas altas a países que contienen enormes desigualdades, dando con ello a sobreentender que estos van por buen camino. Por ello, para que este enfoque abarque con mayor precisión el desarrollo de la calidad de vida, se sugiere que se tome la renta familiar real media como unidad de observación de estas mediciones. Un segundo enfoque es el enfoque utilitarista, el cual toma como referencia la satisfacción individual del sujeto. Sin embargo, no se toma en cuenta la totalidad de los habitantes. Así, si a la mayoría les va bien, se generaliza la buena calidad de vida, sin tener en cuenta las personas que se encuentran marginadas. Ese tipo de enfoque se basa en unicidad y conmensurabilidad, en el que parece interesarse por las personas, pero en el fondo, estas no le importan tanto como la obtención de un indicador único que ignora y borra buena parte de lo que las personas hacen para buscar y encontrar valor en sus vidas. Dentro de este enfoque se habla de unas preferencias adaptativas que movilizan la forma de vida de las personas. Estas hacen referencia a que cuando la sociedad ha puesto ciertas cosas fuera al alcance de algunas personas, esas personas normalmente aprenden a no querer tales cosas. Amartya muestra que incluso en el nivel de salud física, las expectativas y las percepciones subjetivas de buen o mal estatus que expresan las personas son reflejo de otras expectativas de índole social. El enfoque utilitarista infravalora la libertad que puede ser valorada como un medio para la obtención de una satisfacción, pero la libertad de elegir y actuar es el fin además del medio, y ese es el aspecto que la postura utilitarista convencional no puede captar. Otro de los enfoques analizados en este capítulo es el enfoque basado en los recursos, que insta a una asignación igualitaria o más adecuada desde el punto de vista distributivo de los recursos básicos, entendiendo que la riqueza y la renta son recursos multiuso de esta clase. Sin embargo, la renta y la riqueza no son buenos indicadores representativos de lo que las personas realmente son capaces de hacer y de ser. En este enfoque el dinero no es más que un instrumento, pero si creemos que todas esas cosas tienen importancia, nos interesará que las políticas públicas se centren en cada una de ellas, en vez de sugerir que todas ellas queden satisfechas si nos centramos exclusivamente en la renta y la riqueza. Otro punto desde donde se analiza es las capacidades y la cuestión de la medida. La teoría empleada por Amartya Sen y por otros recalca la heterogeneidad y la inconmensurabilidad de todas las oportunidades o capacidades importantes, además de la importancia de la distribución y la escasa fiabilidad de las preferencias como indicadores de los objetivos que merecen realmente la pena perseguir. Los indicadores que se presentan tanto en el índice de desarrollo humano, en el índice de desarrollo humano relativo al género y en la medida de empoderamiento de género van dirigiendo la atención hacia las diversas capacidades centrales pertinentes. Sin embargo, la dificultad de tener indicadores respecto de la calidad de vida estriba en que la noción de capacidad combina de manera compleja la preparación interna con la oportunidad externa, por lo que es muy probable que su medición no resulte sencilla. Algunas capacidades pueden ser medidas en escalas numéricas, pero otras como el derecho al voto y el juego y el esparcimiento requieren valoraciones cualitativas para su análisis. Por último está el enfoque basado en los derechos humanos. En este hay un estrecho vínculo entre las capacidades y los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a ciertos bienes centrales en virtud de su humanidad misma, y uno de los deberes fundamentales de la sociedad es el de respetar y apoyar estos derechos. Existe una conexión conceptual entre la idea de las capacidades centrales entendidas como derechos humanos fundamentales y la idea de los deberes. La existencia de un derecho entraña que estén presentes también tales deberes. El enfoque de las capacidades insiste en que todos los derechos entrañan una acción positiva por parte del gobierno, ya que éste debe apoyar activamente las capacidades de las personas y no solo abstenerse de ponerles obstáculos. Aquí se hace especial énfasis en que todos los derechos requieren de una acción positiva de los gobiernos. Y por consiguiente, hasta cierto punto, todos son derechos económicos o sociales. Sin embargo, esta cuestión del derecho se queda corta en cuanto a no vulnerar. Las personas tienen derecho justificado y urgente a reclamar ciertos tipos de trato,
con independencia de lo que el mundo que les rodea haya hecho al respecto, y ni siquiera nuestra búsqueda del mayor PIB total o medio posible o de la más elevada utilidad total o media nos autoriza a vulnerar tales derechos. Capítulo 4. Derechos fundamentales. Al momento de medir el crecimiento en el desarrollo, el enfoque de las capacidades otorga otra mirada. Es así como en los campos de desarrollo humano se les ha prestado mayor atención a la salud y a la educación. Este enfoque puede facilitar más fácilmente un índice de referencia que permita la comparación para definir su importancia. Sen nombra algunas de las capacidades que él destaca, como la salud, la educación, la participación política o la no discriminación por razón de raza, religión o género, pero él las enmarca en una perspectiva de libertad, lo que dista de Nussbaum, quien nombra 10 capacidades como base de unos derechos políticos fundamentales constitucionales, y esta selección está enfocada en la justicia. En esta línea, y volviendo a la vida de Bashanti, se puede destacar algunas capacidades como la libertad que tiene una persona de hablar, de aprender, de participar en política, de defender su cuerpo de las agresiones. Este capítulo entonces presenta una discusión en torno a la libertad de cada nación de elegir sus capacidades de acuerdo a su constitución, aludiendo entonces al concepto de justicia social. Se entiende que una sociedad no es mínimamente justa hasta que no facilita a sus miembros las condiciones de una vida que esté a la altura de la dignidad humana. Corresponde entonces a los actores políticos determinar qué elementos se necesitan para que una vida sea así. Y esto se da normalmente en la constitución de una nación, que debe garantizar los derechos fundamentales y la justicia social. Ahora bien, en una justificación política, Nussbaum dice que el enfoque de las capacidades debe mirar las normas éticas y los criterios de justicia, haciendo una reflexión para que las personas consideren qué es lo que hace que una sociedad sea mínimamente justa. Ella defiende su justificación política, la justificación política de este enfoque en cuanto a un equilibrio reflexivo, concibiendo este proceso como un proceso examinador, analizando con claridad la estructura de los propios juicios morales en el ámbito de la justicia social. Apuntando entonces a la importancia de argumentar las teorías en juicios éticos muy poderosos, por eso ella argumenta las 10 capacidades como componentes importantes de la idea de una vida acorde con la dignidad humana, en un liberalismo político que respeta la decisión de los ciudadanos de pertenecer a determinada religión o a determinada corriente política. Este enfoque de las capacidades entonces no se basa tampoco sobre las subjetividades, más bien se posiciona en contra de los enfoques basados en las preferencias dentro de la economía, del desarrollo y de la filosofía. Algunos de los enfoques que ella muestra son el bienestarismo, el contrato social, liberalismo político y consenso, entrecruzado, consecuencialismo y deontología. El enfoque entonces de las capacidades muestra pues la importancia de todas las capacidades centrales para lograr la justicia plena, y el objetivo es facilitar a las personas alternativas y opciones en los ámbitos de capacidades centrales, ya que si volvemos por ejemplo a la idea a la historia de Bashanti, se puede ver que estas no son concebidas de una manera aislada, sino como un conjunto de oportunidades que interactúan entre sí. Capítulo 5. Diversidad cultural. Este capítulo nos habla un poco sobre las críticas a las cuales se ve expuesto este enfoque y el de los derechos humanos, siendo este un enfoque hermano. Pero a su vez, la autora argumenta por qué el enfoque que presenta no se tendría que ver afectado en dichos debates. El capítulo comienza con un interrogante. ¿No es dictatorial aplicar un único conjunto de normas a todos los pueblos del mundo?
Este ha sido el origen del debate, principalmente para el enfoque de los derechos humanos. Una de las críticas que le hacen es que esas normas internacionales que consagran los derechos humanos como grandes objetivos de la humanidad refuerzan la subordinación de las culturas no occidentales a una ideología propia de Occidente. Pero esas palabras aún no han alcanzado la categoría de argumento, porque el hecho de que los derechos humanos tuvieran su origen en Occidente no constituiría por sí solo una razón para considerarlos inapropiados para otras naciones. Además, los elementos más centrales del concepto de los derechos humanos están presentes tanto en la tradición china como en la India. Que su composición haya sido europea no es demostración alguna de que el concepto en su estructura profunda sea especialmente europeo. Con esto, y con lo que menciona la autora de que Europa no ha sido el único precursor de los derechos humanos, sino que también lo han sido múltiples personajes y naciones los que han defendido y exigido es paradójico que los critiquen, pues además, no solo representantes de Occidente han sido los que armen el equipo que determinó los derechos humanos, también hacen parte representantes de naciones orientales como Egipto, India, Sudáfrica, entre otros. Por todo lo anterior, el enfoque de las capacidades humanas, para evitar caer en esas acusaciones, llama la atención de que su origen primario se dio en la India y que su formulación ha sido obra de un equipo internacional de investigadores. Por otro lado, su núcleo conceptual es una pregunta que las personas reales se plantean a sí mismas, lo que lo hace un enfoque con los pies en el suelo. La pregunta ya se ha mencionado antes y es: ¿qué soy capaz de hacer y de ser? Al entablar esta pregunta, se empieza en la cuestión de pluralismo y los valores de una cultura, los cuales no son monolíticos. En toda cultura hay una diversidad de voces y a menudo lo que es una tradición solo es la voz de los miembros más poderosos de la cultura. Por esto, para obtener una versión aceptable de los puntos de vista de una cultura, tendríamos que buscar las opiniones de las minorías, y entendiendo esto, no se podría tener como autoridad normativa a los valores tradicionales. Así que, el enfoque sugiere que se evalúen todas las posturas usando la idea de la dignidad humana para todas las personas como guía. Por esto, la lista de capacidades humanas que plantea la autora es extensa y explícita, porque la gran importancia a la particularidad de valores culturales y religiosos. Pero su lista tiene varias anotaciones en torno a la lista de diversidad que se deben mencionar. Una de ellas es que es un proceso de argumentación y debate normativo crítico centrado en la noción de dignidad humana. Otra es que el enfoque especifica los componentes de esa lista de un modo un tanto abstracto y genérico para dar cabida a la deliberación por parte de los ciudadanos de la nación. Una tercera es que se puede entender como un módulo sin arraigamiento a ideas filosóficas como las que dividen a las personas en función de su cultura o religión. Por el contrario, éstas podrían obtener su respaldo. Y una última hace referencia a que el enfoque concibe el gobierno con la labor de levantar a todos los ciudadanos por encima del umbral mínimo de las 10 capacidades mencionadas. En conclusión, las acusaciones que aquí se nombraron parecen injustificadas, porque el solo hecho de que esta sea una idea que se recomendó a todo el mundo y que esté respaldada por argumentos válidos no la hace realidad, pues son los mismos habitantes de una nación los que de alguna manera las avalarían, porque para su implementación ellos tienen que ser tenidos en cuenta. Capítulo 6. La nación y la justicia global. Hoy en día, la esperanza de vida, las oportunidades educativas y laborales y la salud, y en definitiva, todos los elementos de la lista que nos propone la autora en las capacidades centrales, varían considerablemente entre fronteras nacionales, y estas desigualdades no cesan de incrementar con rapidez. En el caso de la nación, la solución a las desigualdades atañe de pleno a su estructura política, a su esquema de instituciones y a su atribución de deberes y responsabilidades. Se propone entonces un interrogante: ¿de quién son esos deberes que corresponden a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo a tener un nivel de vida digno? Para empezar, de las propias naciones respectivas de estas personas. Además, se propone que los gobiernos de los estados más ricos deberían ceder un mínimo del 12% de su PIB a los estados más pobres y que las grandes empresas multinacionales
las agencias y tratados internacionales y las organizaciones no gubernamentales tienen también un papel en la procuración de las capacidades de todos los ciudadanos y las ciudadanas del planeta. Se habla entonces de un Estado justo, en el que se piensa en una redistribución en la que la desigualdad que se da en muchos de los países mejore, con el fin de que los más pobres se vean beneficiados y que los ubique por encima de las capacidades centrales, contribuyendo a que la buena calidad de vida sea una realidad para cada uno de los habitantes del país. Y para ello, las naciones ya existentes tienen obligaciones para con su propia población y sobre todo, en el caso de las más ricas, para con las naciones más pobres. Además, puede haber también una red de tratados internacionales y otros acuerdos que impongan ciertas normas sobre la comunidad de naciones. Las grandes empresas y las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar también un papel de fomento de las capacidades humanas en aquellas regiones en las que ejercen su actividad. Esas responsabilidades deben sostener un carácter provisional sensible a las modificaciones y a las condiciones cambiantes de toda la comunidad mundial.